Hola, ¿cómo estás? Esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Estamos en nuestra segunda temporada empezando el año y hoy te queremos hablar sobre el valor de la educación para ser libres. Para eso nos sentamos hoy con Claudia Tovar. Ella tiene un doctorado en liderazgo organizacional en Northeastern University. Es máster en educación especial e infantil de la Universidad de Cádiz. Fue directora de innovación y vinculación de la Universidad San Francisco de Quito y hoy es cofundadora de Camina y Chief Impact and Education Officer. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí en un día como hoy. Quisiera empezar con una frase de Platón que puede parecer simple, pero dice mucho. Si aprendes a buscar, encontrarás. Partamos de esa búsqueda y de esas herramientas que aprendimos en el colegio y que nos sirven precisamente para encontrar. Y quisiera que empecemos destacando el papel de la educación, porque todos los seres humanos queremos ser felices. Hay pocas verdades universales, pero quizá una de ellas es que todos tratamos de alcanzar la felicidad en nuestro espacio personal. ¿Qué papel tiene la educación y cómo la entendemos para poder ser libres como seres humanos? Temas súper profundos de cómo entendemos filosóficamente la educación. O sea, creo que tenemos que diferenciar la educación de nuestra necesidad instintiva de aprendizaje, que son dos cosas completamente diferentes. El ser humano, a nivel neurobiológico, tiene esta herramienta maravillosa que es el cerebro, que está programado para aprender. Es una herramienta de supervivencia que hace que nosotros, a través de la observación, de la exploración, del juego, el juego es un componente importantísimo para el ser humano a lo largo de la vida, aprende. Y aprende no solamente para sobrevivir, cuando nosotros llegamos ahí a cubrir las necesidades básicas, nosotros en la pirámide de Maslow, cuando ya cubrimos las necesidades básicas de seguridad, después de alimentación, de techo, buscamos lo que justamente tú describes, ¿no es cierto? Esa búsqueda de la felicidad y de realización y de autoconocimiento. Como sociedad nos hemos estructurado en crear sistemas formales de educación. Esta sistematización lo que ha hecho es que definitivamente hemos llegado a las masas, hemos organizado estas estructuras que van desde los más pequeños hasta el sistema de las universidades para lograr ofrecer una educación que lo que hace es sistematizar el aprendizaje para ofrecerte herramientas que alguien dictaminó en su momento y alguien organizó y las puso como prioridades para, en la época industrial, lograr tener las profesiones que necesitabas para salir adelante. Lo malo es que en todo ese proceso de evolución educativa nos estancamos con un modelo estándar en donde nos quedamos en la época industrial, en donde todavía seguimos creando profesiones estáticas, que ahora no son estáticas, y en estructuras que no estamos aprovechando todas las otras herramientas que han evolucionado de la mano. Por ejemplo, la neurociencia nos ha dicho cosas increíbles acerca del funcionamiento cerebral y de cómo que a través del movimiento, a través del juego, a través de la socialización, son los mecanismos más efectivos para que el aprendizaje se acentúe y quede de manera significativa para que lo podamos usar en un futuro. Okay. Entonces, la pena es que nos hemos estancado en un sistema educativo que está absolutamente caduco, pero pretendemos que los niños y las personas funcionemos en un mundo visionario hacia el futuro sin tener las herramientas para enfrentarlo. Tú dices que quizá lo que algunas personas dicen es que estamos nosotros en un país como el nuestro y en un sistema educativo como el nuestro, en el que la mayoría de los niños se educan, por ejemplo, en el sistema público. Estamos enseñando a los niños, estamos alfabetizando, por ejemplo, a la población. Estamos generando una población que sabe leer y escribir, pero sin otras habilidades y capacidades que realmente son lo que le van a servir para ser prósperos y quizá innovar, crear, crecer y llegar a la meta final, que como dices tú, es un tema de autorrealización y de ser felices. ¿Dónde están esas habilidades que nos faltan? O sea, es un tema de nos falta generar gente que tenga pensamiento crítico, que tenga capacidad de análisis. Un poco hagamos esa distinción entre un sistema que alfabetiza versus un sistema que podría educar a sus ciudadanos. Exactamente, yo creo que esa discusión se ha tenido mucho de lo que es instruir y lo que es educar, ¿no es cierto? Entonces, alfabetizar me parece una buena forma de poner que eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces, tener nociones básicas de aritmética y de lectura es como lo mínimo que deberíamos pedir de los colegios. Pero después está, si nosotros olvidamos todos estos modelos, ¿no es cierto? Todas las corrientes pedagógicas, decimos, si yo tengo un hijo
¿qué herramientas quiero darle hoy por hoy para que esté preparado para la vida? Estamos enfrentándonos en primero una capacidad de tener resiliencia. Yo creo que estamos viviendo estas semanas en nuestro país que nos demuestra más que nunca que tenemos que tener una capacidad resiliente de adaptarnos a los cambios y a los eventos que no están en nuestro control. Y eso es una destreza que yo como madre digo, ojalá mis hijos pudieran aprender a ser resilientes. ¿Cómo lo hacemos? Enfrentándoles a mucha frustración y a mucha incomodidad, controlada, ¿no es cierto? En que ellos tengan que hacer proyectos que superen quizás sus habilidades actuales y les desafíen a pensar más allá, que construyan, que creen, que compartan, que construyan estos proyectos de manera colaborativa. Y si nosotros describimos lo que te acabo de decir, es lejos lo que está dando la escuela tradicional. La escuela tradicional son personas que las que tienen éxito y son las personas que mejor saben seguir reglas, y es un poco lo contrario de lo que queremos, porque a veces las reglas nos limitan y nos hacen estructurados, y lo que se necesita, por ejemplo, en una empresa para ser emprendedor es todo menos la estructura. Sí. Recién leía un artículo que decía que las empresas están lideradas por las personas que eran, no en su mayoría, no es una generalización, pero que eran mediocres en el colegio. Y a veces los que eran los top students, ¿no es cierto? Los estudiantes que sobresalían con las mejores notas terminan siendo muy buenos empleados, pero no terminan construyendo las soluciones. Que no está mal tampoco, ¿no? Que no está mal, el mundo necesita de todo, pero sí. Si esos estudiantes que eran mediocres por sus notas en el colegio se creyeron el cuento que son mediocres, realmente están limitados de construir las soluciones que a veces están a disposición de toda la tecnología, las patentes y la innovación que tanto necesitamos. Entonces, a lo que voy es que el colegio no puede limitarte a pensar tu potencial y tu capacidad. El colegio no puede ser un lugar en donde la estandarización y las calificaciones, que son un método absolutamente absurdo para medir tu progreso, que debería estar midiendo tus fracasos y tu capacidad de enfrentarte a los nuevos desafíos y seguir intentando, lo que es el grit, que no hay como una traducción, a mí me gusta llamarlo como ñeque. Realmente estamos en peligro. Como perseverancia, digamos. Es una mezcla, ¿no?, de perseverancia, de aprender de tus errores, porque no es como seguir haciendo lo mismo y lo mismo mal, es como esta capacidad de tener la emoción, las ganas de creerte capaz. Es un concepto bastante completo para describir lo que quisiéramos inyectar en las escuelas, que es esta capacidad de no rendirse, de buscar los recursos a tu alrededor, de buscar lo mejor en las personas para que te sumen y con eso construyamos. Entonces, realmente ahí es donde vemos en nuestro país la situación de la pobreza multisistémica, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay todos estos niveles de falta de oportunidades, de desafíos en educación, desde la desnutrición crónica, y vemos realmente cuáles son los causales de realmente tener una población que no llega a salir de las vías de desarrollo. Y todo vuelca generalmente a ver a la educación y decir qué es lo que nos está faltando. Es difícil lograr distribuir un sistema para todo el país, primero porque el Ecuador tiene muchos Ecuadores y las realidades son tan diferentes en tantas regiones. Solo ahorita la medida de la cancelación de las clases, ¿no es cierto?, es una medida preventiva, todos queremos la seguridad de los niños, pero no vamos a decir que, por ejemplo, en Galápagos están suspendidas las clases y en Galápagos no pasa nada. Y los niños ni siquiera tienen la conectividad para conectarse. Entonces tenemos que nosotros entender la complejidad de segmentar y sistematizar las estrategias que tenemos como país. Y eso es una invitación también al Ministerio de Educación de entender que no es un currículo para todos, sino es también respetar que muchas culturas indígenas, por ejemplo, tienen unos mecanismos muy valiosos de educación y a veces se dañan en el proceso de acomodarse al currículo nacional por esta necesidad de estandarización. Entonces creo que es esta exploración de entender que en la diversidad y el respeto, que la educación es este espacio de permitirle a la gente sacar su potencial, poniéndole a su disposición todos los recursos posibles y ver la maravilla que sale. Como dices tú, es una situación, por no decir un problema, pero es una situación multisistémica que tiene muchas causas y muchas consecuencias. ¿Por dónde se empieza? O sea, si es que, por ejemplo, vamos a volver al tema de empecemos en casa, ¿no es cierto? También se ve toda esta teoría de la reconstrucción del tejido social como herramienta incluso política para mitigar la violencia, ¿no es cierto? Tenemos sociedades, poblaciones y comunidades, nosotros en el Ecuador, tremendamente violentas. Hay algunas que fueron violentas siempre, o sea, la cantidad de asesinados y asesinatos y crímenes violentos en ciertas provincias siempre fue elevado y ahora tenemos el agravante del narcotráfico.
¿Por dónde se empieza el tema? Porque una cosa es decir, bueno, volvamos al tema de educar a las familias y enseñar que la educación en valores, la educación del cariño, del respeto, de los buenos hábitos, empieza en casa, pero al final son generaciones que han ido perdiendo este tipo de, quizá, de lineamientos de vida y que también refleja en el deterioro de la sociedad en general. Entonces, si no es por el Estado, quizá el Estado no tiene la capacidad en su estructura de Ministerio de Educación, ¿no es cierto? O quizás sí, pero ¿por dónde se piensa que se debe empezar a reconstruir todo este tema de la educación en un país como el nuestro? Ojalá hubiera una sola respuesta, ¿no? Yo creo que por dónde se empieza, yo creo que esperando más de la educación, ya sea no solamente del Estado, sino la educación no es este sistema depositario donde uno deposita a los niños en un sistema y después quiere hacer el retiro que tenga esos resultados increíbles y la escuela hace magia. La educación y a veces es irónico porque la educación se da más en lo vivencial que en las aulas. Las aulas al final son lo de menos. Uh-huh. Es lo que los niños están expuestos en la casa, en el transporte, en el recreo, en las relaciones de cómo la profesora interactúa con todos a su alrededor. Entonces es irónico el peso que le ponemos a la educación en sí, cuando a la final es curioso que obviamente tiene una influencia importante porque los niños pasan, imagínate, 14 años, 6, 7 horas al día, obviamente tiene una repercusión importante, pero no estamos viendo todo lo otro que sí tenemos control. Entonces es más cómodo y más fácil atribuirle esta responsabilidad al Estado y decir es que la educación pública o la educación privada no está haciendo eso, pero esto siempre es un espejo de la sociedad misma y lo que tú dijiste es clave. O sea, todo viene a la final de las familias y familias, por ejemplo, que tienen hábitos de lectura, de conversación en casa, de jugar juegos de mesa, de hablar bastante. Por ejemplo, hay muchos estudios que se ha hecho de cuánto les hablas a tus hijos. En poblaciones lamentablemente más vulnerables y de situaciones de pobreza, se ha visto que la relación de conversación es tan limitada que solamente se limita a dar instrucciones al niño. Siéntate, come, báñate, tiende tu cama. No hay una conversación. Y conforme hay familias más bendecidas, con más privilegio, que tienen más educación y conversan más con los niños, se ha visto la relación de solamente cómo influencia la conversación en el día a día de un niño. Y eso tiene potencialmente más impacto que a qué escuela fue, imagínate. Entonces ahí nos damos cuenta que si nosotros nos comprometemos como sociedad de hacernos cargo de la educación, la educación la tenemos todos. Y la educación no acaba en la escuela, que esa es otra cosa. Pensamos que los niños tienen educación porque tienen hasta 18 años. Todo el tiempo nosotros somos seres humanos moldeables que estamos educándonos y aprendiendo. Nosotros es impresionante cómo somos seres tan sociales que vamos cambiando nuestros comportamientos, depende de las modas, depende de la situación. Antes salíamos así, ahora por la seguridad salimos así. Entonces estamos educándonos todo el tiempo. Uh-huh. y el sistema y el contexto está cambiándonos todo el tiempo. Entonces el darle la exclusiva responsabilidad al Ministerio de Educación es el primer error. Cuando hablas de conversaciones, tienes toda la razón, y en eso también es parte de cómo los niños van entendiendo el mundo a su alrededor y muchas veces a través de sus padres o de las personas con las que viven. ¿Cómo les explicamos a los niños este momento que estamos viviendo ahora? Qué difícil situación, porque yo creo que tiene muchas capas esta situación, sobre todo con los niños. Primero, y mi mensaje más importante es que como adultos no subestimemos el recuerdo negativo que este encierro nuevamente trajo de recuerdo de la pandemia. Creo que como adultos tenemos quizás algunos, no todos, la madurez de decir, ok, esto es una situación diferente, no es un confinamiento, hay una fecha límite, ahorita tenemos la luz de que el miércoles es el último día de confinamiento, no se sabe, pero hay dentro de todo quizás hay más control de que sabemos que esto productivamente para el país no puede ser tan largo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los niños, y para los que tuvieron niños de la pandemia, sabemos que esta pregunta de los niños cuando eran pequeños de decir, mami, ¿pero cuándo ya voy a volver a clases? Y de pronto 1 mes, 2 meses, un año lectivo. En Ecuador fueron casi 48 meses de encerrón. Eso provocó realmente unos traumas, y lo digo con esa fuerza de la palabra. El trauma es este recuerdo que tiene asociaciones de ansiedad y depresión en los niños, uh-huh. Que les limita y a veces les recuerda y te pone un recuerdo emocional igual de vivencial que la pandemia. Entonces, la semana pasada cuando empezamos este confinamiento era increíble, conversabas entre mamás, entre papás y decían, es que mi hijo está irritable, no duerme, no come, no quiere ni saber de la pantalla. Antes por lo menos le tenía un ratito. Entonces creo que lo primero es no subestimemos que esto tiene un impacto
increíble para los niños. Sí. Y que nosotros tenemos que respetar su proceso de entender todavía su inmadurez emocional para entender que esto... entendemos su sensación de falta de control. La falta de control es lo que provoca esta ansiedad, ¿no es cierto? Esa sensación de yo no puedo hacer nada para controlar esta situación, entonces entro en una situación de ansiedad. Entonces lo primero es tener tal vez esa paciencia y decir, no pasa nada. Y mi segundo consejo sería, lo académico puede esperar. Si algo aprendimos de toda esta pandemia fue que más nos hubiera servido a nivel emocional los niños tener una tregua educativa, que para mí es como que jueguen, que estén en la casa, que estén seguros, que se junten. En la pandemia era difícil juntarles con otros niños, pero yo veo atrás y digo, el daño colateral de haberles obligado a hacerlo por pantallas fue más fuerte que lo que ganamos académicamente. Igual los niños tuvieron retrasos importantes en su conocimiento, igual era más una sensación para los adultos de sentirnos que estamos cumpliendo, como que ya, yo cumplí como mamá, te conectaste, check, o sea, lo logré que tengas continuidad educativa, pero al final el impacto fue tan impresionante para su desarrollo socioemocional que digo, mejor hubiera sido una tregua educativa. Entonces, en la situación en la que estamos, mi mensaje sería, si tu hijo no se quiere conectar, porque tenemos estos niños que les encanta también, vamos a respetar y que se conecten felices, pero si a tu niño le cuesta conectarse, dale una tregua, déjale que esté en la casa, más le va a ayudar a hacer tareas domésticas, que cuente las ventanas de la casa, que vaya literal contar tilingos o se aburra, que es el mecanismo más increíble para que desarrollen su creatividad, pero no caer en esta dinámica donde nos hemos pasado, yo creo que como educadores, comunicando los efectos negativos de las pantallas, su abuso, y ahora estamos haciendo justamente lo contrario. Conéctate, no te despegues de tu silla, pon atención, y es absolutamente hipócrita de nuestra parte exigirles a los niños hacerlo cuando el mundo no ha parado. Y mi hijo me pasó la semana pasada que me decía, él estuvo en la casa encerrado 3 días y salimos a visitarle a la prima y dice, mami, pero no pasa nada. Claro, él tenía esta expectativa de que si yo estoy encerrado, afuera hay caos. Todo el mundo, hay policías, militares en las calles. Y ahí como que me confirmó esta hipocresía de nosotros usar a los niños como mecanismo de falsa protección para los adultos. O sea, si los niños están encerrados, estamos haciendo lo correcto. Y me parece una solución hipócrita que además afecta a la población más vulnerable del país. Sí, total. Y obviamente entendiendo las diferencias de situaciones de seguridad que se viven en diferentes partes del país, resulta incoherente que hablamos de lo negativas que son las pantallas bueno, no voy a decir el primer problema, pero definitivamente es una solución que no soluciona nada, ¿no? De todas formas, quiero volver a la pregunta de cómo les contamos a los niños lo que está pasando desde el punto de vista de la situación de seguridad del país y lo que se vivió la semana pasada, y más que nada esta incertidumbre que tenemos de que si pasa, no pasa, un riesgo que hay un poco por la situación de seguridad y la posición y la política de seguridad que ha tenido el gobierno. ¿Qué recomiendas? A ver, yo creo que hay muchas diferencias de edades y de eso va a determinar muchísimo el mensaje, pero yo creo que con cualquier conversación incómoda, ya sea esta, la sexualidad, el abuso sexual y todas esas conversaciones que nos ponen un poco, es primero entender qué sabe el niño y qué es lo que le interesa saber. Entonces, empezar por preguntas, diciendo, ¿qué crees que es lo que está pasando? Entonces, ahí te da como un punto de partida, ¿no es cierto? De qué es lo que él sabe, qué es lo que está dispuesto, porque a veces nos sorprendemos que tratamos de explicarle así con pinzas, y decir, no, pero la chica que trabaja con nosotros ya me contó que mataron a ni sé cuánta gente y que los presos. Entonces, uno es como tratando de suavizar todo cuando ellos ya lo saben. O por el contrario, capaz que ellos dicen, no sé mucho más, sé que algo está pasando y sé que nos tenemos que quedar encerrados por seguridad. La siguiente pregunta sería, ¿y qué es lo que te preocupa? Y quedarnos ahí nomás, porque a veces también como adultos que tendemos a darles más información de lo que en su momento y su madurez necesitan. Entonces, ¿qué te preocupa? Me preocupa que no vamos a poder volver a clases, me preocupa que tú salgas de la oficina y te pase algo. Ok, entonces tenemos claras preocupaciones y ahí podemos decir, en Cumbayá o en Quito, o si vivimos cerca de una situación que tal vez es más peligrosa, sí decirlo con la verdad, pero obviamente entre las medidas que no le vayan a provocar más ansiedad al niño. Entonces, decirles, en la ruta en donde yo viajo es seguro, no ha pasado nada, yo siempre estoy protegida, estoy tomando todas las medidas, no estoy en lugares públicos. Entonces, le das la sensación que le permita a él sentir un poco de control, de que yo ahora me puedo imaginar tu vida como es. No estás yéndote a las imágenes que tal vez alguien me enseñó por error o que yo estoy viendo en la tele, sino entiendo que estás manejándote en un círculo donde estás más seguro. Y de ahí tal vez actualizar, porque a veces decimos, ya, me libré, nunca voy a conversar. Esto es del día a día, y decir, a ver, lo que se sabe es que estos son los avances, es que los militares están protegiendo,
protegiéndonos, es que estamos en un lugar seguro. Y si por algo se filtra información que es inadecuada, también manejarlo con la misma dinámica. ¿Qué sabes? ¿Qué interpretaste? ¿Y qué te preocupa? Porque a veces nos adelantamos a pensar que quizás ellos hicieron conclusiones y ellos se quedaron con que solo de, ay, esto pasó, pero me parece que era mentira. Ok, manejémonos con esa situación. Creo que no va a haber respuesta ideal y eso tal vez una psicóloga emocional podría dar una mejor respuesta, pero yo creo que es respetar qué es lo que les preocupa y acercarnos más bien con preguntas. ¿Qué quieres saber? Ok, hasta ahí llegamos. ¿Siempre con la verdad? Siempre que no sea una verdad, o sea, como que no quiero decir que es una verdad a medias, pero la verdad también puede decir, yo te digo mi versión de la verdad. Cerca de donde vivimos no ha pasado nada, las personas que conocemos están seguras, los militares están pendientes. Esa es una verdad. Tal vez si es que hay una pregunta puntual, pero ¿qué está pasando en las cárceles, por ejemplo? Si un niño tiene interés o se filtra información, también decir, en las cárceles hubo un poco de descontrol, los policías afortunadamente ya que les mantuvieron atrapados ya no están atrapados, ya salieron, enfocándonos siempre en la parte positiva sin ser muy amarillistas, pero si hay preocupación, por esto digo que las preguntas es importante. ¿Qué sabes tú de las cárceles? ¿Qué viste? Ok, entonces me remito a llegar a la preocupación de donde llega el niño y no adelantarme a, no, lo que pasa es que hubo un enfrentamiento sangriento. O sea, no es necesario llegar a ese punto. Cuéntame un poco, y volviendo también otra vez al tema, el tema de las pantallas. Hay un montón de investigación que habla sobre los efectos que tiene, por ejemplo, una sobreexposición a redes sociales y a ciertas redes sociales a ciertas edades. Se sabe que, por ejemplo, en las niñas adolescentes o en las adolescentas, no sé si es la palabra, ¿no? Las adolescentes, ahí tenemos un tema de género, es un efecto un poco más fuerte que realmente se va midiendo los problemas que causa, por ejemplo, en temas de autoestima, la exposición a redes sociales. ¿Cómo lo ves tú como educadora? La exposición a las pantallas, ¿qué es bueno, qué es malo, cuál es el límite? Y lo mismo con las redes sociales. A ver, la tecnología es un tema para mí, ha sido un tema, un poco lo manejé el año pasado con el tema de liberen a los niños también de manera muy activa, trayendo más conciencia a la gente en general de la sobreexposición a las pantallas, del daño que eso tiene. Define sobreexposición. Es que eso es relativo, porque yo creo que está cambiando cada vez más. Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia estamos viendo una sobreexposición tenaz, pero una sobreexposición que los papás nos quedamos tranquilos porque se conectó a todas sus clases, qué felicidad. Igual hay una sobreexposición. Entonces, los daños de la sobreexposición a las pantallas, pensado a que sea en niños menores de 10 años, más de 1 hora al día ya se considera una sobreexposición. Y si hay papás que seguramente van a decir 1 hora, mi hijo ve como 4. Entonces, eso incluye todo lo que veo en la televisión. Cualquier pantalla. El tiempo que estoy en el YouTube, el tiempo que estoy en... Ok. Cualquier tipo de pantalla. O sea, ya te digo, eso se ha ido flexibilizando. La Academia Americana de Pediatría antes prohibía las pantallas hasta cierta edad y después, claro, como ya están tan presentes en el día a día, no como que se han ido flexibilizando. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto es recomendable? Y también es difícil juzgar. O sea, también tenemos que reconocer que las realidades son muy diferentes para la gente que tiene la posibilidad de que alguien cuide de su hijo y lo entretenga de manera sana. Y muchas madres que tienen que salir a trabajar y las pantallas son una niñera muy segura. Les tienen entretenidos, no salen a la calle, no están expuestos a peligros. Entonces es difícil juzgar y yo desde aquí, desde tal vez de mi privilegio decir es pésimo que les pongan pantallas. Hay que ser considerados con las realidades. Pero si nosotros vemos en tema salud, o sea, ¿qué es lo que hacen las pantallas a nivel biológico en los niños? Estamos viendo alteraciones muy dramáticas en sueño. El sueño, como saben, es uno de los determinantes del crecimiento y desarrollo cerebral, y si los niños están interrumpiendo estos patrones, lo primero que se ve es esta calidad de sueño afectada, ¿no es cierto? Y después, si nos vamos a un tema más profundo de lo que tú dijiste de redes sociales, es la calidad de lo que ven, porque también no podemos meter a todos en el mismo saco, en la misma canasta. Si tu hijo está viendo National Geographic y está viendo cómo los animales interactúan entre ellos y cómo es el reino animal, si bien es por una pantalla, es una exposición mucho más sana que si está viendo a un youtuber en YouTube explotando un auto, ¿no es cierto? Y es como, sí, explotemos un auto y veamos cómo este auto de ni sé cuántos miles de millones explota. Entonces, es lo mismo que la alimentación. O sea, no es solamente consumir, es la calidad. A mí me encanta esta teoría de que tenemos que nutrirnos en lo que consumimos. Así como nos nutrimos de los alimentos, nos nutrimos en el consumo de las pantallas. Entonces, si nosotros ahorita podemos meternos en el tema de redes sociales, las redes sociales pueden ser un gran instrumento
instrumento para influenciarte, como esos famosos influencers se llaman, influenciarte para pensar de manera creativa, para influenciar tu buena alimentación, para influenciar tus hábitos de vida. Hay personas que lo están haciendo muy bien y el canal de redes sociales ha sido un canal muy importante para influenciar para bien a otras personas. El problema es que la mayoría de influencers lo que vende, gracias a nuestra curiosidad mórbida, es que sigamos a gente que es basura y es tóxica. ¿Qué es lo que pasa cuando somos adultos? Caemos, sí, yo creo que todos hemos sido víctimas de estar en redes sociales y de pronto se nos pasó media hora y decimos, ¿dónde se fue el mundo? Y seguimos ahí consumiendo. Pero tenemos un poco más de madurez de entender qué es lo que estamos consumiendo y cómo nos está afectando. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros exponemos a mentes inmaduras, como son las adolescentes todavía? La corteza prefrontal no se madura hasta alrededor de los 21 o 22 años. Estamos diciendo que pueden parecer grandes estos niños y niñas, pero su cerebro todavía está muy inmaduro. Todavía no tiene esa flexibilidad cognitiva de entender de que, esta chica seguramente usó filtro para verse así. Esta chica seguramente está mostrando lo mejor de su vida y no está mostrando lo peor, que le cae lo que hay detrás. Entonces creamos esta realidad tan falsa que claro, pone los estándares muy altos. Y lo primero es que sentirte que no lo vales, que tú no eres ni cerca igual a ella, que tú no tienes ese peso, que tú no tienes ese estilo de vida, que tú no tienes esos tantos amigos que le ponen like. Entonces nos medimos nuestra autovalía en función a lo que este personaje, que es absolutamente falso, está poniendo de su vida. Entonces, claro, ahí es donde se ven todos estos patrones del deterioramiento de la salud mental, sobre todo en niñas, de compararse con estos perfiles que son absolutamente falsos, o sea, son irreales. Sí. Incluso se ha demostrado que en muchos casos son hasta avatars, o sea, ni siquiera son personas reales que están simulando un estilo de vida que encontraron el algoritmo de lo que nos gusta ver, de lo que nos gusta que se vista, y está realmente repercutiendo en cómo ellas construyen esa autovalía. Y no quieren salir al mundo porque yo no me veo así. Entonces, comienza añadido con el tema del confinamiento de la pandemia, donde estuvieron retrasándose, les hemos quitado 2 años de socialización. Además, les estamos corrompiendo con estas pantallas y esta sobrealimentación de realidades que no existen. Entonces, ¿cómo esperamos que sean seguras? De su peso, de cómo hablan. Si es que yo no me parezco y no hablo como esa persona, ¿quién soy? Creo que también es importante entender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Entonces, al final del día, entender que cuando yo consumo, y esto pasa creo que en todas, algunas son mucho más tóxicas que otras, pero cuando yo consumo un contenido, me quedo 10 segundos viendo un TikTok de alguna cosa, automáticamente mi cuenta de TikTok le comunica al algoritmo, que es un poco el cálculo que se hace para ver qué contenido me botan, la máquina empieza a entender y a aprender qué es lo que a mí me gusta y qué es no necesariamente lo que es bueno para mí y lo que me va a hacer bien o lo que me va a hacer feliz, sino lo que me mantiene la atención. Y ahí es cuando se va como autoalimentando muchas veces de contenidos muy tóxicos. Entonces, entender que cuando los niños y los adolescentes y los adultos se nos va la mano en el scrolling, que es el pasar el dedo así, depende en qué red social, está hecho el sistema para captar nuestra atención de la mejor manera y casi siempre son con contenidos que nos resultan tóxicos, ¿no? Entonces creo que esa conciencia no sé si se está comunicando, por ejemplo, también en las escuelas, porque al final, ¿quién está educando a los padres de familia para que entiendan estas cosas? Nosotros creo que vamos a ser la última generación que no vivimos con redes sociales, nos adaptamos y ahora estamos viendo y ahora somos adictos igual que los niños, y esa es otra hipocresía también de yo creo que los adultos de verles a los niños como que ellos que consumen, ellos que están haciendo mal, ellos que tienen un sobreuso, cuando nosotros somos las primeras víctimas de ni siquiera mostrar con el ejemplo que nosotros estamos consumiendo realmente excesivamente y alimentándonos y nutriéndonos de contenido que también nos están dañando la forma de pensar, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, muéstrame un poquito de tu red social y te diré quién eres. Y si te da vergüenza, entonces creo que tenemos que repensar un poquito quién pudiera ver ese scroll, porque ahí te das cuenta de lo que estás consumiendo. Lo que vas viendo es lo que más te va a salir. Yo creo que en este tema de los chicos y las escuelas, definitivamente la alfabetización digital es primordial. O sea, y ahí volvemos a qué les estamos pidiendo a las escuelas que les eduquen a nuestros hijos. Entonces tenemos temas como la resiliencia y toda la fortaleza emocional que les pueden dar para sobrellevar todas las decisiones que van a tomar en su vida. Está la alfabetización digital como algo clave y básico. Es una herramienta que ya no existe trabajo en el mundo que no esté vinculado con la tecnología y algún tipo de uso de todas sus formas para
para relacionarse, crecer, conectarse con otros medios. Entonces, ¿cómo no estamos oficialmente haciéndonos cargo de eso? A veces de la discusión, eso viene desde casa, eso es del colegio, pero tampoco podemos confiar en que los papás sabemos y a veces tampoco nosotros... O que nos llega esa información, porque realmente si no sabes dónde buscar es difícil educarte en esos temas. Y hay temas incluso que ni siquiera los hemos dimensionado. O sea, cuando hablas de temas de la huella digital, por ejemplo, es cuando recién te comienzan a comentar que dices, uy, yo ni sabía que eso. Los controles parentales. Yo puedo limitar, la protección de datos personales. Protección de datos personales. Entonces, ahí hay como muchos submódulos en educación digital que a veces cuando ya nos abordan dices, yo nunca lo hubiera planteado con mis hijos si no existiera tal vez un modelo educativo. Otra vez, si volvemos a la misma discusión que teníamos antes, esto no es responsabilidad de la educación. Este es un compromiso de todos y tenemos que esperar más de la educación en el sentido de que todos construimos este modelo educativo. Y yo creo que los padres somos los últimos que te podemos juzgar de lo mal que se está haciendo porque somos corresponsables o los primeros responsables en este proceso. Entonces yo creo que lo primero es como papás informarnos. Así como hay todo en el internet, hay estos temas, hay incluso mecanismos de cómo abordarlo con los niños, de cómo tú hacerlo en conjunto con tus hijos. Si vamos a tener una meta, un desafío en nuestra casa, todos vamos a limitar el uso y vamos a tratar de consumir cosas mejores. ¿Qué te interesa a ti? A la Gaby le interesa la cocina, a mí me interesa los perros y los animales y vamos a tratar de cambiar el algoritmo. Y es curioso cómo rápidamente el algoritmo se va cambiando a lo que queremos consumir. Claro, le vas empujando con los contenidos que quieres ver. Es verdad. Entonces, creo que podemos ser corresponsables en crear estas nuevas normas y hacernos responsables de lo que consumen, de lo que significa la huella digital, de con quién me estoy comunicando. Es curioso cómo a veces los niños son los que te dicen, mami, pero tú no le conocías y respondiste. Y dices, claro, yo le estoy diciendo y ellos solitos se están dando cuenta que, a ver, esto que predicas no lo estás practicando. Dentro de eso, y creo que también de entender que no es la escuela per se la que va a educar a nuestros hijos, o el sistema público o privado, ¿qué es lo que nos falta? O sea, ¿qué es lo que falta, por ejemplo, en el sistema educativo que yo puedo hacer desde mi espacio personal? Por ejemplo, desde mi casa, desde mi familia. ¿Cuáles son las habilidades que debemos trabajar y que no estamos tomando en cuenta todavía? Uy, creo que son muchas y no sé si podría decir solo una. Yo creo que volver a los valores más básicos de la sociedad. O sea, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero, responsabilidad. Hacernos cargo de nuestras acciones y dejar de culpar. Yo creo que esta tendencia de decir es que el gobierno, es que el presidente de turno, es que... Y realmente las decimos... bandas criminales. Siempre va a haber, ¿no es cierto?, un chivo expiatorio que sea fácil para nosotros deslindarnos de la responsabilidad, pero creo que la responsabilidad, y eso se empieza desde los más pequeños. O sea, regaste, es que el vaso estaba resbaloso, ¿no? O sea, puede ser que el vaso estaba resbaloso, pero el que botaste fue tú y no pasa nada. Hagámonos responsables desde la cosa más pequeña hasta le pegaste a tu hermana. Dilo, sí, perdí la cabeza, reaccioné así, estuvo mal, pero lo hice. Yo creo que eso después deslinda a tantos problemas sistémicos que tiene nuestro país de corrupción y decir, es que la industria funciona así, entonces por eso las coimas. Es que todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces, si vemos, a la final eso empezó en pequeñas acciones que se vieron dentro del hogar, que desembocaron en ya una metástasis que le vivimos como país, que ya vemos que está insertada en todas las capas de nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces, yo creo que volviendo a los valores básicos, responsabilidad, honestidad, autocontrol, esa es otra cosa importantísima que yo creo que carecemos porque las tentaciones hoy por hoy son muy grandes. ¿Cómo se cultiva el autocontrol? Verás, el autocontrol yo creo que está también... Es un desafío porque ahora la gratificación inmediata, que es todo tener ya, es tan rápido que nuestro control se ha venido como deteriorando entre adultos y niños más. Uh-huh. Entonces, antes, no sé, uno tenía que esperar para tener una comida, esperar para tener un reforzamiento positivo, esperar para que llegue. Ahora todo es tan inmediato y eso la tecnología facilita de manera maravillosa porque vemos atrás y digo que ves antes de uno lo que tenía que esperar para todo lo que hacemos en la vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que retardar esa gratificación y construir con los niños que hay metas a largo plazo que valen mucho más que la meta inmediata. Entonces, por ejemplo, incentivar en los niños el ahorro.
Es un concepto, y esto viene otra vez con otra de las cosas importantísimas que no enseña la escuela, que es la educación financiera. Ajá. El ahorro es uno de los mecanismos más útiles para enseñarles a los niños los beneficios de comprometerse a algo a largo plazo y entender que eso viene después y que el esfuerzo que estás haciendo hoy, ahorita, va a venir después, no va a venir mañana. Y qué tentación tengo de yo gastarme eso en un chocolate ahorita, pero estoy construyendo algo que poquito a poquito me va a llegar a algo mucho más grande en el futuro. Entonces, estrategias de autocontrol pueden ser también estos desafíos que podemos hacer en casa, de controlémonos. Yo sí creo que puedes estar con el celu sin esta tarde. Yo sí creo que podemos no usar las pantallas y buscarnos otras maneras de entretenernos. Pero claro, ese autocontrol viene para nosotros como adultos también. O sea, no es que ustedes no vean, esperen, yo veo el celular mientras tú juegas y juegas con los bloques. Claro. Sino nosotros estar metidos en ese desafío. En el tema, mencionas tú lo del ahorro y en eso es algo en lo que has incurrido ahora, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál fue el concepto detrás del proyecto que tienen ustedes, Camina, y por qué lo ven importante. Verás, el tema de educación financiera es un tema que yo nunca, ni siquiera lo pensé cuando estaba metida en el ámbito de educación. Sabía que como mujer yo fui víctima de hacerme la loca muchos años de la educación financiera. Creo que las mujeres somos las principales víctimas, y no quiero decir víctimas porque nos pongo en el plan de pobrecitas, sino que como que hay el sistema y muchas capas alrededor de cómo se ha forjado nuestra sociedad y la cultura, de que las mujeres no son las principales administradoras del dinero. Entonces, tu papá lo hacía, tu mamá medio desconocía, y hay muchos tabús. Después, tu hermano recibió todas esas enseñanzas y después te casas y tu marido asume ese rol de proveedor y de administrador del dinero, y nosotros medio que por cómodas, por desentendidas, no nos metemos mucho en las finanzas. Aquí obviamente estoy generalizando, pero si ¿Tú nosotros... crees que también las familias no hacen ese esfuerzo de educar a las niñas? No hacen. En muchas herramientas y en muchas habilidades que luego al final de la vida, o sea, a lo largo de la vida son complicadas, incluso el tema de la administración del negocio y de cómo no solo manejar la plata, sino también cómo hacer plata, ¿no? O sea, al final, si nos ponemos a ver como un problema importante de la sociedad, el administrar el dinero es la herramienta principal de desarrollo. Nosotros podemos estar hablando de educación, de salud, de desnutrición, pero si una persona no tiene el conocimiento de cómo funciona este elemento que tiene reglas del juego establecidas, nos gusten o no, las reglas funcionan así, y no las conocemos, realmente estamos en una desventaja significativa ante el resto. Sí. Entonces, no fue hasta que me metí en muchos temas de género hace un par de años que me di cuenta que las mujeres han sido, y por eso vuelvo a utilizar la palabra víctimas, de que sobre todo en niveles bajos de nuestra sociedad, las mujeres ni siquiera tienen la independencia de poder pedir un préstamo, no en todos los bancos, pero en algunas cooperativas y bancos, las mujeres sin la presencia de su marido, sin la firma de su marido, no pueden pedir un préstamo. O por ejemplo, el dato de que solo las tierras en el Ecuador tienen a nombre 25% de mujeres. Entonces dices... Hay un problema más allá de solamente el desentendernos y no quiero saber del dinero, sino que hay un problema sistémico que si nosotros no utilizamos el dinero como herramienta de libertad, independencia, las mujeres van a repetir esos patrones de comportamiento. Entonces ahí ves por qué la mujer no se divorcia del hombre que le pega, es porque hay una dependencia económica tan fuerte y esa oxitocina de cuidado de nuestros hijos nos previene de tomar decisiones, de abandonar al agresor o de patrones que podrían ser tóxicos. Entonces, en muchos casos es un miedo a lo financiero. A lo financiero. Y yo me atrevería a decir, en la mayoría de los casos, un tema financiero, de no poder levantarme, acompañado tal vez de un chantaje emocional diciendo, ¿y tú qué vas a hacer? Mañana, ¿cómo vas a pagar? ¿Y tú dónde vas a ir a vivir si todo está a mi nombre? Claro. Incluso se ve que cuando hay una herencia, por ejemplo, mi padre se muere y me hereda a mí la casa, pasa inmediatamente a nombre del esposo, no de la hija, porque el hombre es el que administra esta riqueza, ¿no es cierto? Y este dinero. Entonces vemos que hay muchos problemas importantes acerca de la educación financiera que yo como mujer me identifiqué mucho porque dije, yo siendo una mujer que he trabajado toda mi vida, he tenido mi independencia financiera, a veces, por ejemplo, recibo un dinero de mi liquidación de mi anterior trabajo y no tengo idea qué hacer y acudo a un hombre para decir, ¿y qué hago con esta liquidación? Claro, ¿Cómo hago crecer mi dinero? A él para que te administre y luego... Otra vez esa dependencia, ¿no es cierto? Más que esa persona te haga daño, pero es porque yo me cuestioné y me vi a mí diciendo, yo estoy en una situación de vulnerabilidad por no saber y eso tiene que cambiar. Y te quita libertad. Y te quita libertad y esa libertad es el derecho más básico y principal en todo lo que hacemos. Entonces, así es como me meto a Camina. Camina es una fintech, es una startup ecuatoriana que empieza recién el año pasado con el firme propósito de cambiar las reglas del juego del sistema financiero, ofreciendo una plataforma que dé acceso, asesoría y acompañamiento a todos los usuarios, no solamente a las mujeres, sino a todos los que alce la mano a la persona que no ha tenido un problema financiero.
Todos, puede ser que los ceros varíen de diferentes personas después del número, pero a la final todos hemos tenido cuestiones financieras que hubiéramos querido estar mejor asesorados y mejor guiados. Y lo loco que hemos descubierto en este camino, y por eso Camina quiere desafiar ese proceso, es que hay aspectos que los sistemas financieros, las instituciones financieras no están considerando dentro de sus métricas de a quién asignan crédito, de quién es más propenso a ahorrar. Y es que nosotros somos seres sociales que nos comportamos de maneras muy predecibles. Por eso estamos acompañados por una firma canadiense que se llama The Decision Lab. Este laboratorio nos está acompañando para implementar ciencia del comportamiento en toda la plataforma y la experiencia, porque nos hemos dado cuenta que no porque se enseña se aprende, y es por eso empezamos el podcast hablando de eso, ¿no es cierto? De que diferente es la educación y el aprendizaje. Entonces, muchos sistemas de educación financiera se han enfocado a yo te enseño lo que es un presupuesto y asumo que tú vas a aprender y vas a aplicar. Claro. Entonces, estamos haciendo solamente el primer paso de un proceso educativo que es muy profundo, muy personalizado, y ahí nos ayuda muchísimo la tecnología, la inteligencia artificial, para desarrollar estos caminos, estos journeys, estos acompañamientos muy personalizados para los usuarios, que les permita, a través de ir personalizando su algoritmo, lo mismo que hablamos de las redes sociales, se puede utilizar para bien, para entender cuáles son los comportamientos de Gabriela, cuáles son tus debilidades. A ti te encanta comprarte cafés y resulta que si yo sumo todos los cafés que tomas al año, estás gastando $300 en cafés, y dices solo hasta que ves este número y dices, wow, en cafés me gasté eso. Entonces yo lo que quiero es perfilar a Gabriela con su user persona, se llama, o una clusterización que me permite entender cuáles son tus comportamientos para yo poder interferir en el momento adecuado para darte una educación financiera contextualizada. Que yo no te diga primero, a ver, pon atención que te voy a explicar sobre el interés variable, sino el momento en donde tú estés enfrentada a tomar un crédito, que entiendas ¿qué significa tomar un crédito con una casa comercial? ¿Qué significa tomar un crédito quizás un poquito más responsable con menos interés? Entonces, pero yo te encuentro en la práctica, te encuentro en el día a día con una herramienta útil que tú digas, voy a preguntarle a Camina si debería irme a comer con mis amigos. Y te diga, Claudia, sé fiel a tu propósito de ahorrar para irte de viaje con tus amigos. Si tomas la decisión de irte con tus amigas, quizás no vas a ser tan fiel a ese propósito. Entonces, la decisión al final es la del usuario, pero el acompañarle y guiarle en este camino sí es una oportunidad que tenemos que no ha sido atendida. Hay muchas fintech que se han dedicado a hacer PFMs, que es básicamente hacer que hagas un presupuesto. Y lo difícil de eso es que hay una brecha entre que a la gente solo le dices presupuesto, y yo incluida me da escalofríos, es decir, no quiero ni enfrentarme a mi realidad, no quiero ni saber cuánto estoy gastando. Entonces creo que tenemos que encontrar al usuario desde otro punto, alejarnos de la parte financiera, que es lo que se ha hecho y ha demostrado que no ha sido tan efectivo, y más bien cómo utilizamos a todos los actores en el sistema financiero. A veces vemos las fintechs como que vienen a pelearse, ¿no es cierto?, con los bancos, y vienen a dar una propuesta que crea competencia. Más bien nuestra propuesta es ser una plataforma donde usemos los actores y más bien hagamos un ciclo virtuoso de inclusión financiera para el medio. Entonces trabajamos con las instituciones financieras, con los bancos, con las cooperativas, ofreciéndoles una oportunidad de que más bien a través de Camina ellos puedan tener usuarios más sofisticados y con mejores decisiones financieras. ¿Y este es un servicio entonces que yo a través de mi banco voy a poder acceder? ¿O yo me puedo hacer suscriptora de Camina independientemente? ¿Cómo funciona? Estamos en el proceso justamente de las conversaciones con los bancos. Afortunadamente hemos tenido una receptividad sin ni siquiera que nosotros oficialmente les pidamos ayuda. El ruido de las redes sociales ha hecho que ellos digan, a ver, esto es una propuesta diferente que no se ha hecho, conversemos. Estamos justamente conversando con algunos bancos y cooperativas que han mostrado muchísimo interés, pero nosotros tenemos un firme propósito de impacto, y fue lo que me llamó a mí personalmente en el proyecto, que yo sí quería llegar a las personas que si en un banco no les dan el beneficio como Camina, claro, ¿cómo llegan? Entonces nosotros le hemos llamado el ripple effect, que no tiene una traducción al español. Es cuando, como las ondas expansivas. Exactamente, ¿no? Cuando cae una gota y de pronto las ondas expansivas son mucho más grandes de lo que inicialmente esa gota pudo tener fuerza. Entonces esa analogía nosotros utilizamos para decir cómo desbloqueamos bienestar para otros, donde tú, Gabriela, te descargas Camina y yo te doy la oportunidad de desbloquear eso para 3 personas más. Y así esas 3 personas van a 3 personas más. Y a la final, si bien es un como método un sistema de referidos, más o menos. Más que sistema de referidos, no sé si te acuerdas de esa película que se llamaba La cadena de favores. Esa de pagar. Y es como reconocer que nosotros tenemos la suerte de tener esta asesoría. Y además y nuestro lema en Camina es, nosotros crecemos al ayudar a otros. ¿Por qué? Porque además este es un sistema que inyecta inclusión
en el método de distribución. Entonces, a los bancos les conviene más captación de usuarios, les conviene que vengan usuarios más sofisticados, que paguen mejor, que capten mejor, que ahorren más. O sea, eso como que cumple los intereses, se podría decir, de los bancos. Pero al mismo tiempo cumple el interés de que yo sí tengo una empresa y mis proveedores, porque yo compro frutillas, porque se maneja pésimo, el proveedor de frutillas no tiene esa estructura financiera, me queda mal con las frutillas. Entonces, yo le desbloqueo a mi proveedor también con mi interés de que me cumpla mejor y maneje mejor sus finanzas, pero también al entender que él, a tener mejor condición financiera, le va a dar eso a su familia y eso le va a dar más sostenibilidad y resiliencia cuando pase algo en el país. Entonces, es como entender que no hay nada de malo el tener un interés que cree mejores usuarios bancarizados, pero al mismo tiempo que te doy a ti la oportunidad de desbloquear bienestar para otros. Creo que en esta conversación has dicho algunas cosas que me parece que vale rescatar. Por ejemplo, lo que decías, que el dinero es una herramienta para la libertad. O sea, es la vía por la cual en una sociedad como la nuestra puedo abrirme oportunidades y luego puedo decidir libremente lo que yo quiera y cómo yo quiera vivir. Obviamente respetando las leyes y todo lo demás. Eso es una cosa importante, pero y ahora mencionas el tema del interés. Entonces, creo que también tenemos que hacer un trabajo de quitarle ese velo de mala palabra al tema de mi bienestar económico, al tema de mi interés económico como empresa, como empresario, como ser humano. Sí, yo, como muchas otras personas, siempre queremos seguramente estar bien financieramente, estar bien económicamente, ganar bien, seguramente ganar más para hacer otras cosas, para darle más oportunidades a mis hijos, y a la vez eso genera bienestar en otros, como dices tú, este efecto de ondas expansivas donde no es mala palabra ser empresario, ni querer ganar más, porque al final del día doy trabajo, soy feliz, pago impuestos y todos en teoría vamos a estar mejor. Entonces, ¿cómo crees que se debe también seguir abordando este tema de quitarle el tabú al tema económico, del bienestar económico y también de la ambición en ese sentido? A ver, hay muchas cosas que lo que dijiste me resuenan y me parecen importantísimas. Primero, las empresas de triple impacto. Las empresas de triple impacto son aquellas que tienen en su misma interés económico el interés social y medioambiental. Es que crean esta triple hélice en donde dicen, yo quiero mi mayor rendimiento como empresa, pero con la misma prioridad tengo interés en cuidar al medio ambiente y cuidar a las personas a mi alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que crearon un modelo, un marco conceptual para decir exactamente lo que tú dices. No está mal querer tener mayor rendimiento y querer crecer y generar más dinero, pero que siempre sea responsable con el medio ambiente y con las personas. Entonces, finalmente se está socializando este modelo de entender que no está mal querer ganar plata, pero hay un compromiso social de compartir eso. Entonces, eso me trae justamente a lo que queremos hacer en Camina. Mientras nosotros más tengamos posibilidades de crecer, más vamos a poder ayudar a otros. Y eso es a veces como, me parece este divorcio, que es como, si vas a ayudar, tienes que ser una ONG. Y es como... Y hacerlo gratis. Y hacerlo gratis. Que ese es otro tabú del dinero, ¿no? Que eso también es como... Y eso pasa mucho más en las mujeres, que es como, pero tengo miedo de pedir, tengo miedo de darme valor, y cómo cobro por esto. Y es como, es un trabajo como cualquier otro. Entonces, el tema de hablar del dinero, es más, te adelantaste una de las primeras campañas que vamos a hacer con Camina, que se llama #Hablemos de Dinero. Y es justamente el empezar a sobre la mesa hablar de temas de dinero que han sido secretos en las familias, secretos entre amigos, que no está mal si tú te pediste solo un sándwich y tus amigos 3 tragos y la carne más cara, decir, hey, no hay vergüenza. Y tenemos que empezar a hablar del dinero para ser responsables, porque a veces por miedo, y hay una cosa que tú dijiste, hay muchos sesgos cognitivos que determinan las acciones y las decisiones financieras. Uno pensará que las finanzas son absolutamente concretas, ¿no es cierto? Yo objetivas, ¿no es cierto? Compro esto porque es más barato. Resulta que nosotros somos fieles a muchos sesgos que hemos escuchado en las familias y en el entorno. Y uno de los sesgos que más se repite en el Ecuador y que ha creado, también ha habido una campaña política fuerte alrededor de eso, es que los ricos son malos. Entonces, mucha gente, impresionante, cuando tiene el poder de decisión de tomar una decisión financiera para su bienestar, tiene mucho miedo porque dice, si soy rico, entonces voy a ser malo. Si soy rico, no me van a querer en mi pueblo. Si soy rico, los vecinos. O si soy rico, inmediatamente soy mala persona. Entonces, tenemos estos sesgos que nos hacen estas distorsiones cognitivas que
que nos hacen tomar decisiones que nos repercuten muchísimo. Pero eso no refuerza también el sistema educativo. O sea, es que hay muchas fuentes, ¿no es cierto? Muchas fuentes de donde se oyen estos sesgos. A veces desde los libros de texto que escuchamos refuerza todo esto, ¿no es cierto? Y por muchos años los ecuatorianos escuchamos esto de que los empresarios corruptos. ¿Eso cómo se queda en nuestra mentalidad? Entonces dice, si yo comienzo a ser un empresario que me va muy bien con mi cooperativa de buses, entonces me voy a ver mal en mi pueblo porque ellos piensan que los empresarios somos malos. Entonces, la idea también de Camina y de todo el tema de la ciencia del comportamiento es ir más bien a esos pensamientos y traer visibilidad, porque estos pensamientos no son ni buenos ni malos, son pensamientos que nosotros inconscientemente los repetimos. Por ejemplo, de que tú tienes fidelidad a tu papá, porque tu papá te dijo cuando tú eras pequeña que la abundancia trae el desperdicio. Y te repitió y te dijo, no tengas demasiado, porque si tienes demasiado vas a desperdiciar. Sí. Entonces, de pronto tú por fidelidad a tu papá comienzas a repetir estos patrones y comienzas a decir, no, yo no quiero tener de más. Y de pronto hay una oportunidad de, Gabriela, te salió este nuevo trabajo. Y tú dices, no. Y tú piensas que eres súper objetiva. Y dices, por el tiempo, por mis hijas, porque ahorita no quiero desenfocarme. Y a la final hay una fuerza mayor que es la fidelidad a hacerle el valor a lo que tu papá te enseñó de no tener abundancia. Porque además otra vez vuelve el autocontrol. Sientes que tú no te vas a controlar. Si tienes demasiado, entonces no vas a controlar y vas a desperdiciar. Entonces ahí te das cuenta que los seres humanos y cómo se ha abordado la educación financiera ha sido desde un ámbito absolutamente concreto y objetivo, cuando los seres humanos somos absolutamente emocionales. Entonces, nosotros queremos como construir este puente, ¿no? De comunicación, de decir, si tú no entiendes cuáles son tus sesgos que están determinando tu vida, no vas a hacer cambios. Y por eso la gente vuelve a repetir los mismos patrones. Ya le enseñas que esa deuda le hizo mal y que en la casa comercial de endeudarse, y de pronto le vuelves a encontrar al mismo usuario 6 meses después, hizo exactamente lo mismo, porque no solucionaste el fondo de la situación, solamente parchecitos así de decir, ya sabes hacer el presupuesto, me retiro, me voy. No, ese parche inmediatamente se cayó. Mencionas esto de la abundancia. Nosotros vivimos quizá en una cultura con una mentalidad de carencia versus abundancia. Explícame un poquito cómo entiendes esta dicotomía y cómo la podemos entender para yo también identificar los comportamientos que rigen mi vida. Es súper curioso. Ya cuando nos metemos en los modelos mentales del dinero, esto para mí ha sido un ejercicio increíble y un aprendizaje porque, como les digo, yo estaba en educación, pero no estaba en el mundo financiero. Y enfrentar mis propios sesgos y entender el impacto que tenían. Entonces, tenemos miles en nuestras vidas. Y una de las cosas que se une a lo que estás diciendo de la abundancia es que el dinero es limitado. O sea, pensamos que si yo tengo algo, le estoy quitando a otra persona. Okay. En vez de pensar de que si yo crezco, estoy dando oportunidad a alguien más, estoy dando trabajo. Y cuando yo compro algo, por ejemplo, me estoy comprando este vaso, me encantó, me pareció lindo, yo estoy perdiendo la plata por tener ese vaso. No, yo estoy ganando porque al tener ese vaso estoy llenando una carencia que yo no tenía, que era tener un vaso. Y además hay una cadena atrás de suministros que hizo que ese vaso sea posible. Entonces, cuando nosotros vemos el dinero como, primero, un recurso, obviamente es limitado porque se cuantifica, pero es casi limitado en la función de que hay suficiente dinero para todos en el mundo si lo sabemos jugar bien. Entonces, no es que cuando... Porque se sigue creando. Se sigue creando y tiene un efecto multiplicador. Entonces, a la final te das cuenta que esta relación con el dinero tiene unos efectos emocionales y energéticos increíbles. Y si uno tiene una mentalidad en abundancia, es impresionante cómo las oportunidades, que al final las oportunidades no son más que el talento cuando se junta con ese momento donde había la oportunidad para salir adelante, se dan. Pero... Y ahí comparto contigo, y es lamentable que nos hemos criado en una sociedad donde todo es limitado, donde no hay esa sensación y hasta te puedo decir el ejemplo de nuestro startup. O sea, nosotros somos un startup ecuatoriano que uno ve estos testimonios en otros países, en Brasil, en México, y recibimos muchos cuestionamientos de ahorita vas a emprender en nuestro país como está ahorita, así quieres emprender, o no puedes hacer un levantamiento de fondos masivo en Ecuador porque no hay plata. Y eso para nosotros ha sido una de las lecciones que queremos mostrar al mundo de lo equivocados que estamos y nos queremos creer. Camina afortunadamente está empezando con unos fondos importantes. Vamos a hacer el anuncio de esta ronda pronto, pero no es que qué suerte nos dieron la plata.
sino es todo el ejercicio de cómo creas primero la esperanza en el Ecuador, de que por qué no somos capaces de crear una fintech de talla mundial, por qué no somos capaces de salir a la región y orgullosamente decir, nosotros somos ecuatorianos y venimos con esta propuesta a cambiar el mundo. Y es impresionante cómo la misma mentalidad de ecuatorianos, que a veces son empresarios, que tienen plata y dicen, pero no, desde Ecuador no les funcionaría mejor empezar desde México. Claro. Entonces nosotros mismos no nos creemos capaces. Yo creo que es la primera lección de abundancia, de decir, en Ecuador nos sobra talento, nos sobran contactos. A veces hay mucho dinero de gente que quiere invertir y que quiere apostarle al Ecuador. Entonces no hay una mentalidad limitada por ese lado y tenemos todo para salir adelante, y eso es lo que queremos demostrar a otros emprendedores de por qué no en Ecuador. ¿Qué otras herramientas puedo tener yo para empezar a cambiar el chip? ¿Por dónde? O sea, si por ejemplo yo soy una de esas mujeres que sufrí de no ponerme pilas con mi educación financiera, ¿por dónde empiezo? Así en corto. Yo creo que no hay pena en empezar a informarte. O sea, es como que yo creo que tenemos ese chip de decir tengo que, pero no lo hacemos porque tiene mucha asociación con este estigma de vergüenza de no, y si pregunto seré la única que no sabe. Entonces, por eso en esta campaña Hablemos de Dinero lo que queremos enfrentar es que primero, como tú, la mayoría de mujeres y hasta hombres de nuestro país, a veces nosotros estemos como prueba y error y pretendemos que todo el mundo sabe y nos hacemos los que sabemos, pero estamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces, primero es, sin vergüenza, afrontar el problema y decir dónde busco ayuda. Nosotros por eso quisimos crear una plataforma que sea un solo lugar en donde tú puedas decir, no tengo idea cómo funcionan las pólizas. Y te sorprenderías cuánta gente hablas como, ay, sí, le metí una póliza y mucha gente no tiene idea. Entonces, esta campaña lo que pretende es un poco abrir los ojos, decir, todos nos hemos preguntado, no hay vergüenza y más bien aprendámoslo juntos y hagámosle algo que sea cotidiano del día a día. Hay familias en donde no se sabe cuánto gana el esposo, por ejemplo. ¿Cómo llevas una economía familiar cuando es tan tabú de yo ni le digo? Y las mujeres también, igualito, repiten patrones de yo ni le voy a decir porque capaz que me quita, entonces yo me guardo. Claro. Entonces, es este ejercicio tan chistoso de decir, a ver, primero desmistifiquemos este tabú que hemos creado y más bien utilicemos los recursos y además entender que la inteligencia colectiva que hay a tu alrededor de otras mujeres que te digan, Gaby, yo empecé así. Sí. Eso es lo que más te va a ayudar, más que un modelo educativo de completa el módulo 1 de Finanzas 101. Okay. Yo creo que ese sería mi mensaje de hablemoslo. Chévere. Se nos va acabando el tiempo. Quería agradecerte muchísimo por tu tiempo, por este espacio. Creo que hemos topado temas vigentes y además súper importantes para ser un poco más libres y para tener un poquito más de herramientas para lograr la libertad. Quería solo hacerte una pregunta cortita. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que tú has dado con respecto a ese tema de la educación financiera y la libertad? Uy, qué difícil. No hay una manera de hacerlo bien. Creo que a veces estamos en la búsqueda de una receta ideal que alguien más lo hizo o que voy a encontrarla en un libro. Creo que démonos permiso de hacer nuestra propia receta y a veces estamos comparándonos mucho lo que hace el otro colegio, lo que hace mi amiga, lo que hace la Gaby para manejar sus finanzas. Creo que es darnos permiso de entender que estamos creando nuestras propias reglas y que informándonos vamos a ser libres de ser coherentes. Porque yo creo que en todos los temas que hemos hablado, de las pantallas, de la escuela virtual, de las finanzas, es como que no nos atrevemos a ser coherentes, porque no es que no sabemos qué hacer, es que no hacemos lo que sabemos. Entonces, ese sería mi mensaje. ¿Y el peor consejo? Lo que no hay que hacer. Pensar que no lo podemos tener todo. Y eso como mujer me han dicho mucha gente diciendo, es que no puedes tenerlo todo, la familia, la carrera, no puedes estudiar el doctorado y hacer esto, y siempre vas a tener que sacrificar algo. Y eso otra vez vuelve al consejo de crear tus propias reglas, que es tenerlo todo, es súper relativo. Y yo creo que mis hijos, la única realidad que han vivido es su mamá que trabaja. Entonces, no esperan nada más. Eso es lo que tienen y eso es lo que hemos construido y más bien sacarle provecho de tu realidad. Chéverísimo. Si tú pudieras mencionar un libro que te ha marcado, ¿dónde estás hoy? ¿Cuál sería? Voy a elegir dos. Mindset, que es mentalidad, de Carol Dweck. Ajá. Y Grit, que hablamos un montón, de Angela Duckworth. Esos dos libros, entiendo que los dos están traducidos al español. Grit creo que le ponen igualito porque no hay traducción. Ajá. Mindset sí es mentalidad. Y ambos libros te abren la mente acerca de los límites los ponemos nosotros. Sí, y vamos a poner estos recursos también en las notas del episodio. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que con eso tenemos un montón de cosas para pensar. La última cosa es, ¿dónde te puede encontrar el que quiere
enterarse un poco más de Camina, un poco más de... Cuéntanos de ti y dónde te puede encontrar la audiencia. Súper. En LinkedIn estamos como Camina. ¿Con K? Con K, es importante, qué bueno que dijiste, yo ya me acostumbré a solo pensarlo con K, y con K es porque queremos llegar a miles de personas, entonces por eso el camino es paso a paso, pero vamos a llegar a miles de personas, entonces pueden buscar en Camina, en LinkedIn, en Join Camina en Instagram, que es Únete a Camina, ahí también estamos con la página web, joincamina.com, y próximamente espero que todos puedan aprender de nuestras y juntarse a las campañas en esta primera de Hablemos del Dinero que vamos a lanzar, y esperamos que todos potencialmente puedan ser usuarios de Camina. Gracias, Claudia. Y muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por compartir este episodio. Si te resultó útil, consúmenos en Spotify, en YouTube, en las redes sociales, en lahora.com.es. Y muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo. Estaremos contigo en el próximo episodio de Focus, el podcast de La Hora. Muchas gracias.